todos. Estoy acá con Sergio y ya empezábamos a charlar todo, así que tuvimos que ir para atrás y decir, frenemos, te presento y ahora conversamos, porque Sergio hace geometría sagrada y creación de realidad. Ahora él lo va a contar mejor que yo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Flor, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ya estábamos reembalados en la charla, que ahora tenemos que ir para atrás y decir, bueno, ok, empecemos por una cosa, contame, ¿qué es la geometría sagrada? Dale. Bueno, geometría, en principio, soy más amigo de ir llegando, ¿no? Que cada uno vaya llegando a los temas a su manera, a su velocidad y desde su perspectiva. En principio te diría que geometría sagrada lo podemos analizar, por un lado, la geometría, que tiene que ver con una ciencia, con la matemática, que en definitiva es una ciencia. Entonces, por un lado, nos está trayendo una visión de lo más palpable, de lo más material, de lo que uno generalmente asocia a la ciencia, al estudio de lo más tangible, ¿verdad? De la materia, en este caso de la forma. Y a la vez, en conjunto, integrado, está la palabra sagrada, que nos remite a lo espiritual. Y aquí podríamos pasarnos días enteros definiendo qué es la espiritualidad, que justamente no es la idea, por eso prefiero tener un acercamiento un poco más suave a esto. Y en parte lo que nos invita a la geometría sagrada es a integrar dos perspectivas, dos miradas que parecieran ser opuestas, contradictorias, ¿no? Uno generalmente dice, bueno, si la ciencia lo demuestra, entonces la espiritualidad se cae. O lo que la ciencia no puede demostrar lo llamo espiritualidad. Y en realidad, ciencia, espiritualidad, todos ven la misma realidad, a veces le ponen distintas palabras, a veces lo definen de una manera un poquito diferente, y justamente parte de lo que nos trae la geometría sagrada es mostrarnos que estamos viendo todos la misma realidad. Desde un lado, un poquito corridos, y a eso nos invita, ¿no? Desde la forma, desde la materia, uno lo mismo, ¿no? Desde un punto de vista científico, puede decir que el universo, todo es sonido, o es luz, o es materia, es geometría, ¿verdad? De forma. Entonces, sonido, luz y forma serían los tres componentes, incluso desde un punto de vista científico de esto. La geometría nos acerca desde el lado de la forma a esa conexión con lo espiritual, esa conexión con lo que no se ve, y nos va metiendo de a poquito, como si uno hiciera un zoom en la computadora, en lo que está por detrás de lo que vemos, por debajo, por dentro de lo que vemos, para ir llegando a las bases, al centro de todo, al centro de la creación, entre comillas, entrando por el lado de la forma. Y bueno, hay mucho más para hablar, pero ese sería mi primer acercamiento Acercamiento. para Quiero que me des compartir. algún ejemplo. ¿Se puede dar algún ejemplo? Por supuesto, por supuesto. La geometría sagrada busca mostrarnos cuáles. Imagínate que estás armando cualquier estructura, ponerle un castillo. Uno se pone con rastis a armar un castillo, ¿no? Entonces agarra un cubo, agarra uno que es más rectangular, agarra distintos moldes, distintas formas, con las que, con esas 4, 5, 6, 7 formas, puede armar un castillo y después lo desarma y arma un auto, y después lo desarma y arma una persona, o un árbol, un animal, ¿sí? Esas formas esenciales, estas formas esenciales, son las que la geometría sagrada nos muestra cuáles son estas formas esenciales en el universo. ¿Para crear qué? ¿Para crear la materia? Sí. Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de un tetraedro, ¿no? Esto lo hablaba ya Platón, se hablaba hace miles de años, que es una de las formas esenciales, donde nos explica la geometría sagrada que esta forma, junto con otras, por ejemplo, un octaedro, ¿sí? Y una serie de formas, como esta que está aquí atrás, ¿verdad? Son esos moldes esenciales, esos que decíamos, ese cubo, ese rectángulo, con el cual podemos armar todo lo que vemos en el universo. Decíamos animales, ¿sí? Vegetales, personas. Ahora, lo interesante de esto también, y acá es donde vamos mezclando la materia con lo espiritual, es que el universo está compuesto de una capa física, de una capa emocional y de una capa mental, ¿verdad? O de un plano, y lo decía ya el hermetismo, lo dicen muchos, ¿no? Entonces, justamente también las emociones, nuestros pensamientos, también están formados por esos mismos moldes, también están formados por estas formas esenciales que nos trae la geometría sagrada.
Entonces, esto, por ejemplo, representa al fuego y representa a la acción y representa ciertas emociones y ciertos pensamientos, ¿verdad? Entonces, cuando estoy hablando de la comunicación, hablo de un octaedro o del aire. Y de esa manera, y hablando recién entrando, ¿no? Como dando un primer pasito a la geometría sagrada, podemos empezar a ver la misma geometría sagrada de distintos ámbitos, desde lo físico, desde lo mental, desde lo espiritual, siempre yendo al origen, siempre yendo a entender cómo se va formando el universo en sí mismo, en cada una de sus dimensiones, en cada una de sus capas. ¿Tiene algo que ver entonces con la proporción áurea? Capaz nada que ver, pero yo me acuerdo cuando estudié la proporción áurea que estaba en toda la naturaleza, digamos. Exacto, ¿no? Cualquier parte que desgloses va a estar en diferente tamaño la proporción áurea. Y esas son las herramientas que nos permiten ir llegando, ¿verdad? Esto que decís, Flor, si por ejemplo tomamos grandes genios de la humanidad, ¿no? Como Da Vinci, que uno podría decir que son seres que han encarnado, por supuesto, como cada uno de nosotros, seres más elevados y que por eso tuvieron toda esa magia y que traían toda esa información. Y Da Vinci nos muestra que en el cuerpo humano, en ese famoso, ¿no? Se llama el hombre de Viturbio, esa forma que está ahí con ese hombre que está dentro de un círculo, ahí hay muchísimas proporciones como por ejemplo en esa imagen, la relación que hay entre el diámetro de la Tierra y de la Luna. Se pueden encontrar un montón de proporciones dentro del universo, y la esencial es esta que vos estás diciendo, esta proporción dorada, proporción áurea, que por ejemplo, si uno divide en la primera falange dividido en la longitud de la segunda falange en diagonal, nos da un número que es cerca de 1,61, que es este número, esta proporción áurea. Si uno divide la segunda por la tercera, lo mismo. Si uno divide el dedo por la mano, y así uno podría seguir la mano por el antebrazo, ¿verdad? Esa proporción áurea, ese 1, lo que sea, ¿verdad? Ese numerito especial, lo encontramos en la naturaleza en todos lados. ¿Qué es lo que nos muestra esa herramienta, ese camino, esa linterna que nos prende la proporción áurea? Lo que nos dice es, bueno, ok, entonces todo está hecho con los mismos moldes. Porque si tuviéramos 200 moldes distintos, estas proporciones no se darían. Ahora, tenemos ciertos moldes con los que armamos el castillo, ciertos rastis, que no importa cómo los combine, siempre esas proporciones las voy a encontrar. ¿Está bien? Y ahí es donde la proporción áurea nos abre. Y lo podemos ver en la naturaleza, en el girasol, en el ananá, en cómo las espinas o las ramas van creciendo alrededor del tallo de una planta. Lo vamos a encontrar en todos lados. Y cuanto más nos metamos en lo pequeño, más todavía más claro va a ser. Repitiendo. Súper interesante. O sea, me imagino, o sea, todavía no entiendo bien cómo a través de todos estos moldes después vamos a crear la realidad, pero imagino que sobre eso son todo el taller, digo, me tendrías que dar todo el taller como para que pueda comprender eso, ¿no? Pero esa es la idea. Y esa está buena, ¿no? Claro. No, perdóname, dale. Sí, no, digo, ahí. Es eso, es entender, o sea, es un taller entero, digo, ¿no? O tiene alguna respuesta simplificada, ¿cómo puedo crear la realidad? Está bueno esto, Flor, porque fue lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Esto de decir, buenísimo, un montón de conocimiento, entiendo por qué un rosal, las espinas crecen de una determinada manera, y es como, bueno, cierro el librito y sigo con mi vida, porque ¿qué me está trayendo, no? Y la idea justamente es el conocimiento, eso sería lo mágico, transformarlo en sabiduría, ¿verdad? Hacer que el conocimiento yo lo experimente, que lo viva, que lo traiga a mi vida, que lo pueda usar en mi vida. Esa es la propuesta para cualquier cosa, de todo lo que vamos a ver en Expo Kármica, de todo lo que nos encontramos a lo largo de nuestra vida, que no quede en un conocimiento solamente, sino que también lo vivencie. Y esa era mi duda, ¿no? Yo tenía una información que había llegado de que estaba bueno explorar que me invitaban a explorar la geometría sagrada y entender qué era lo que había atrás. Y de todas las distintas herramientas con las que me fui encontrando en mi vida, la geometría sagrada tiene un poco ese desafío de cómo hago para traerlo a mi realidad. Y a mí me gusta ponerlo con un ejemplo, como decíamos, por ejemplo el sonido, ¿verdad? Uno dice, bueno, automáticamente dice, yo voy a una sesión de cuencos, y en esa sesión de cuencos con el sonido me armonizan. Es como, podrá haber gente que no esté muy de acuerdo, ahora mucha gente sí, ¿verdad? Uno sabe, siente, y más allá de que lo cree, lo experimentó. Fue una sesión de cuencos y salió más armonizado.
¿qué es lo que hace el sonido? El sonido, hay muchos experimentos que son muy divertidos, que se pueden buscar, o interesantes o lindos de ver en internet, donde de distintas maneras, para hacerlo fácil, tiro sal arriba de una placa de metal y a esa placa de metal le pongo sonido. Dependiendo de qué sonido le ponga, los granitos de sal, de arena o de lo que tire, empiezan a tomar formas, y formas que son realmente maravillosas. Son formas hermosas. Más alta es la frecuencia vibratoria, el sonido, más complejas y bonitas son esas formas. Siempre en armonía, ¿verdad? Siempre simétricas. Lo he visto porque lo que nos son muestra vibraciones. Exacto, el sonido es vibración. ¿Y qué hace ese sonido? El sonido acomoda la materia. Dice, che, vení, granito de arena, vos ponete acá, vos ponete acá, vos ponete acá. ¿Qué es lo que hace el cuenco en mi cuerpo? Mi cuerpo está compuesto de granitos de arena, ¿correcto? De moléculas, de átomos. Correcto, Y sí, lo sí. mismo con mi cuerpo mental, mis pensamientos, y lo mismo con mi cuerpo emocional, mis emociones. Cuando yo me someto a cualquier sonido, incluso música de alta vibración, música en 432, ese sonido lo que está haciendo es acomodando mis granitos, acomodando mis moléculas, acomodando mi energía, la materia es energía, de una manera que sea simétrica, que sea armoniosa. Esa sería la palabra desde el sonido. Podemos ir también desde el otro camino, como el sonido, al igual que el sonido, la forma, si yo hago que una forma sea armoniosa, si yo hago que una forma sea simétrica, hago que el sonido alrededor se acomode, voy al revés. Yo acomodo los granitos de arena, y al acomodar los granitos de arena, el sonido ya sabe por dónde ir. Entonces, desde la geometría sagrada, con estas formas especiales, esto se llama cubo de Metatron. Es una de las formas más antiguas, más secretas en su momento, y con más poder, ¿sí? Y Metatron es un arcángel que uno puede buscarlo en la mitología, incluso en libros de la religión judía, donde nos habla, ¿no?, del bisabuelo, creo que era de Moisés, que se convierte en Metatron. Estas formas, cuando uno las trae de las 2 dimensiones, no sé si se alcanza a ver mucho ese dibujo, a las 3 dimensiones, Wow, se encuentra con esto, ¿verdad? Esto es esto que está aquí atrás en 2 dimensiones, en 3. Y aquí adentro están los 5 sólidos platónicos. Cada sólido platónico representa a cada elemento, fuego, agua, aire, tierra, éter, que componen el universo en el plano físico, en el plano mental y en el plano emocional. Eso, los 5 elementos, es decir, todo lo que existe en el universo está aquí alineado, está aquí de forma armónica. Entonces, el hecho de tener estas formas en la casa, lo que hacen es armonizar los espacios. El hecho de yo en una meditación encontrarme dentro de alguna de estas formas, me va a ayudar cuando me cuesta accionar, me va a ayudar a tener una comunicación más fluida, me va a ayudar a manejar mis emociones. De la misma manera en la que una gema, una piedra, uno lo puede traer y tiene esa energía especial. De la misma manera en la que tocar un gong me puede ayudar desde el sonido, ¿no? es clarísimo. Entonces, estas son algunas de las formas en las que puedo traer a la realidad, a mejorar mi vida, a vivir más pleno, usando la geometría sagrada. Me encantó, fuiste pero clarísimo, impecable, o sea, entendí perfecto cómo me fuiste llevando con lo del sonido, hasta entender cómo puedo entrar al mismo lugar también desde la forma, para cambiar también lo que va a ser mi ambiente, ¿no? Todo como mi ser y el alrededor, sería armonizar, por ahí yo no uso las mismas palabras o las palabras correctas, pero el concepto se entendió clarísimo, así que está muy bueno. Sergio, tengo una pregunta un poco más personal, no sé si lo primero fue la geometría sagrada o qué fue lo primero, pero un poco la pregunta es cómo llegaste a todo esto, o al principio de todo esto. ¿Qué te hizo llegar a lo que creaste, digamos? Bien, muy linda, gracias, Flores, es linda pregunta. Y está bueno, ¿no? Es la magia puesta en acción. Cuando uno lo mira en retrospectiva, ¿no? Desde atrás, pero una persona, vamos a decir, la típica persona que trabaja, familia, ¿no? Y bien desde lo material. Vos me decías que algo existía y yo lo primero que hacía era dudar, y si lo tocaba y lo podía ver, bueno, entonces sí, ¿verdad? Entonces no me vengas con energías, no me vengas con esas cosas raras, porque no entraba dentro de mí. Claro. Yo no creo en la psicología. Bueno, hay psicólogos, no sé. ¿No? Y bueno, y vos sabés qué interesante, Flor, porque una de las cosas que, y de antemano pido escuchen hasta el final, porque si no se va a malentender, al menos al final de esta anécdota, ¿no?
para mí las mayores mentiras de la humanidad en ese momento, en ese otro yo, ¿no? En ese momento de mi vida, eran el tarot y la astrología. Yo decía, ¿qué tiene que ver el planeta? ¿Cómo está? ¿Verdad? Y es como, no me vengas con eso ya, te puedo creer que haya energía, sí, está bien, la ciencia lo dice ahora. Y a la vez, esto que estás diciendo vos, yo también decía, bueno, pero espera, esto es algo que acompaña de hace miles de años a la humanidad. Entonces, algo tiene que haber. No, pero no me venga con... Bueno, pero algo tiene que haber, ¿no? Como las vocecitas adentro de... Y la Bueno, gente te pregunta eso, te dice, viste, que entonces dos personas que nacieron el mismo día tienen la misma y como, bueno, no sé, no importa. Hay una frase de Huna, hawaiano, que dice, uno de sus puntos es, lo efectivo es la medida de la verdad, es la medida de lo efectivo para vos, digo, ¿te sirve o no te sirve? exacto. Entonces, no hace falta poner el rótulo, ¿no? Como decíamos al principio, ¿qué es la Ah, geometría sagrada? Sí, por supuesto, pongámosle entre todos un rótulo medio flexible y que cada uno lo vaya tomando. Y el que no resuena, que lo descarte. Y esto que vos decís, me encanta. Yo en ese momento estaba más en... No, o sea, ¿qué me vas a venir a decir a mí? La astrología, no, la astrología no, ¿no? Y sin embargo estaba esta vocecita. Y bueno, y en algún momento, mágicamente, lo mismo, ¿no? Esta mágicamente es una palabra entre comillas, conocí a Rita, María Rita también va a estar ahí en Expo Kármica, que ahora es mi pareja, y somos los papás de Luz. Y unos meses antes, solo unos meses antes de conocerla a ella, de repente se empezaron a dar, y esta es una palabra para mí súper importante, sincronías. ¿Qué fue lo que pasó? Y de repente me encontré con una amiga que me empezó a hablar de que una amiga de ella veía muertos. Y me digo, bueno, una persona a la que le creía, ¿no? Y me quedó eso dando vueltas. Y a los 5 días, otra gran amiga del trabajo que me dice, no sabes, tengo una amiga que... Y era lo mismo, ¿no? Y fueron 3 mensajes en 7 días, 10 días, muy todos sincrónicos. Y además de eso, había algo que me hacía sentir que esa información era importante. Y ese algo que me hacía sentir que esa información era importante era la primera vez que lo escuchaba, ¿no? claro. Y eran muchas casualidades. Y con eso me fui a ver a un hermano que hacía mucho que no veía, que vive afuera, y él me terminó de dar la 4ª sincronía. Entonces, para no entrar en los detalles, que podríamos entrar, pero la primera respuesta fueron sincronías. Vamos a representarlo, ¿no? Vamos a imaginar a los maestros ascendidos allá arriba, a mi ángel de la guarda, a mi guía, como uno quiera, ¿no? Diciendo, che, mira, Sergio lleva 30 y pico años, todavía no se dio cuenta, ¿qué hacemos? Y No se dio decirle de cuenta, los muertos. Entonces, che, Sergio, ¿no? Y de repente alguien hablando de acá. Y eso es lo que de alguna manera va pasando. Entonces empecé a escuchar estas cosas, me hicieron un poco abrir los ojos para, fíjate que acá hay algo, y al volver fue muy lindo. Hablé con una amiga también, con la que siempre charlábamos de, hoy cumpleaños tal, Escorpio, entonces, sí, jajaja, dale, los signos. Ella creyendo en la astrología y trabajando en la astrología, y fui y le dije, mira, ¿sabes qué? Te tengo que venir a decir que tenías razón, algo hay, guíame, orientame, decime qué hacer. Y a partir de ahí fue lo que probablemente muchos contemos, un camino que fue llevando a una cosa, un camino, ¿no? Que fue llevando una a consecuencia de la otra, y la palabra que atraviesa todo, creo yo, una de las palabras es conciencia, ¿no? En el momento en que uno pone la atención, la conciencia en eso, ahí se va dando cuenta que está todo unido, ahí se va dando cuenta de que realmente están estos hilos dorados, ¿no? Que dicen en Oriente, o estas formas, y que todo es una red, y que eran distintas lucecitas que se iban prendiendo en el camino, y que me iban llevando a averiguar por acá, a investigar por acá, y uno de esos caminos fue la geometría sagrada. No sé si lo hice muy largo, Flor, pero más No, o menos esa me fue encantó la historia, escucharlo, ¿no? además lo hiciste gracioso, porque es verdad, digo, el inicio del camino, no sé cómo es, el de cada uno es personal, pero siempre tengo la teoría como que de alguna manera todos fuimos criados un poco de una manera más escéptica, o la mayoría, ¿no? Por lo menos digo, nuestra generación, nuestros hijos seguramente tengan la cabeza bastante más abierta, pero creo que muchos fuimos criados como con una cosa más, solo existe lo que la ciencia dice, y como que creo que a veces el camino también tiene que ver, tengo esta teoría, con cierto malestar o con cierta sensación de algo que no termino de encontrar en la cosa más cuadrada y más cerrada, de que no hay nada más que lo que la ciencia dice. Por lo menos es un pensamiento, digo, no sé si a todo el mundo le pasa.
Pero bueno, no, me encantó cómo fue tu comienzo. Está bueno poder abrir la cabeza y escuchar, porque creo que todos tenemos sincronicidades, vocecitas, lucecitas. El tema es cuántas ganas tengo de escucharlo o no. O cuánto malestar tengo o no, porque digo, creo que el Exacto. malestar es un gran motor a buscar otra cosa, en el mejor de los casos. Mirá, hay dos cosas que me encantan de lo que dijiste. Bueno, todo, digo, pero hay dos cosas que tomo especialmente, que es esto, ¿no? Del malestar o la incomodidad. Y, y empiezo por esto también, si es que hablamos de geometría, ¿no? Si uno empieza a ver, y esto es parte de cuando uno empieza, no solamente desde la geometría sagrada, esto lo vamos a ver de todos lados, empieza a ver literalmente, a experimentar, a darse cuenta, no solamente desde lo racional, sino experimentarlo, que en realidad todo alrededor está todo unido, pero literalmente está todo unido, ¿no? Es como somos literalmente, si uno agarra una red de vóley, de tenis, de fútbol, ¿no? Que son puntitos unidos, cuando uno empieza a moverse para un lado, necesariamente, y esta es parte de la creación de la realidad, yo me empiezo a mover para un lado y toda la red la estoy trayendo conmigo. Indefectiblemente de esa manera yo estoy haciendo que el entorno se acomode a mí, siempre y cuando yo esté actuando buscando lo mejor para mí y para todos los involucrados. Si yo estoy tirando para un lado y el otro costado tira para otro, no vamos a mover. Wow. Ahora, cuando uno empieza a fluir, todo va fluyendo justamente, todo va, ¿no?, acompañando. Y eso se ve en esto, en que está todo conectado, en que están todas las lucecitas conectadas y en que las sincronías existen en todo momento. El universo es sincronía pura. Como vos decías, ¿me doy cuenta o no me doy cuenta? Tengo la atención puesta ahí, tengo la conciencia lo suficientemente abierta para ver las sincronías, para detectarlas, porque están en todos lados. Así es como está construido el universo. Y parte me gustaba, ¿no? Entonces, el llevar la conciencia, la atención, a estar atento, no estar obsesionado, ¿verdad? Es como la sincronía. No, deja que la sincronía esté por acá. Y de repente miro y digo, pará, sincronía, ¿no? La agarro, la tomo y veo a ver qué me está trayendo. Desde esta mirada, es como Dios, la unidad, el universo, mis maestros, mi yo superior, mi yo interior, nos hablan a través de sincronías. Entonces, tomo la sincronía y en la sincronía hay información. ¿Y cuál es? Conectando, uniendo con esto que vos decías, integrando con esto que vos decías. Esa incomodidad es la que trae el tesoro. Esa incomodidad es la que tiene toda la información. Cuando yo me siento incómodo con algo, cuando te sentís incómodo con algo, ahí hay información de qué es lo que uno podría trascender, sanar, mejorar, evolucionar, traspasar, ¿correcto? A mí me gusta usar la palabra trascender. Si a mí me incomoda llegar a un cumpleaños y ver que hay un tipo que entra, que no saluda a nadie, que agarra el último sanguchito de la bandeja, que se lo come sin preguntar, que se sirve el último pedazo de líquido que hay en la botella, y me molesta. Si me molesta la información, ¿cuál es la información? El universo está buscando el equilibrio constantemente. Esa persona me está mostrando que yo en eso que ella me molesta estoy desequilibrado. Por ejemplo, vamos a decir que esta persona es egoísta. Me molesta que sea tan egoísta. Ok, o es mi espejo y yo soy más egoísta de lo que me gustaría ser, o yo estoy en el otro extremo y estoy dándome poco lugar a mí. Bien. ¿Está bien? Estoy siendo demasiado viviendo para los demás, demasiado pasando con la bandejita y nunca comiendo un pedacito. Estoy siendo egoísta conmigo. Y me gustaría ser poquito más, ¿no? Me gustaría ser, o sea, esa persona, claro, perdón, Flor, esa persona lo que me está mostrando es que a mí me gustaría de vez en cuando agarrar el último sanguchito y no convidar y comérmelo. Y esa es la incomodidad que decías vos, no recuerdo la palabra exacta que tomabas, que tiene esa información. Si me molestó ese tipo, gracias, nos vemos después. ¿Qué hago con esto? ¿Estoy demasiado servicial y poco conmigo, o a la inversa, ¿no? Yo lo acomodo y cuando uno está equilibrado, ese equilibrio no tiene que ser en el medio, ¿no? Cuando uno está equilibrado, donde sea que esté equilibrado, la próxima vez que esa persona entre y haga lo mismo, le va a generar compasión, no le va a generar malestar, no lo va a incomodar. Y ahí es donde está, ¿no? Mi amigo que está en el mismo cumpleaños, mira al tipo este y dice, bueno, déjalo, imagínate cómo la debe pasar, siendo siempre tan egoísta, ¿sabes lo que mal lo debe pasar? Déjalo. ¿Por qué? Porque mi amigo está equilibrado en eso. Y yo todavía no. Perdón, Flor, vos ibas a decir algo y te interrumpí. No, es que es eso lo que estabas diciendo exacto, ¿entendés? Está clarísimo el ejemplo. Cómo lo que pasa afuera es información para mí, digamos. Lo que me pasa a mí con lo que está pasando afuera es información para mí, sobre todo si me genera un malestar, que es eso lo que estás diciendo. Está buenísimo. Ese malestar, exacto.
¿no? Claro. Esa es la creación. Esa es la creación. la manera en la cual se puede hablar de que yo soy el creador de todo. En que en realidad todo lo que está afuera, ¿no? Como dice la ley hermética, que dice que como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, lo que está afuera me está reflejando algo mío. Desde ese lado uno puede decir que uno es creador de todo. Que yo por algún motivo traje, ¿no? Creé en mi vida, hice que apareciera en mi vida este tipo que se come los sanguchitos. Son los maestros diciéndome, che, todavía tiene que laburar el ser servicial, mandémosle a uno que se coma los sanguchitos, ¿no? Así se incomoda. Claro, pero todo está tan bien entramado y tan bien escrito que al que se come los sanguchitos también le sirve para algo, y a la señora que sirvió los sanguchitos también le sirve para algo, y todo le está sirviendo a todos en todo momento. A mí no me pasa igual, que experimento eso que nombrabas, digo, siempre de las charlas me llevo algo recopado para pensar, y a mí yo no termino de sentir esta red con todo, pero lo vengo escuchando tanto que digo, qué bueno, ¿no? Porque, no, bueno, en algún momento llegaré a sentirlo o a poder vivenciar eso, porque además es un lugar de muy poca soledad, ¿no? O sea, del opuesto a la soledad. Si todo está en red, nunca estoy solo, digamos, siempre estoy acompañado, siempre soy los demás, siempre soy todo lo que está pasando. Y está buenísimo. Exacto. Lo que decías de la sincronicidad me hizo acordar mucho a una época que hace años estaba con algunos temas y salía mucho a caminar. Cada vez que salía a caminar me encontraba una carta, me volaba la cabeza. Después estudié tarot y todo, y después muchas veces salía a caminar buscando cartas porque quería el mensaje. No aparecían porque no era el momento, ¿entendés? Pero después me olvidaba y caminando otro día, ¡pum!, carta. Y yo decía, van a aparecer cuando tienen que aparecer, no cuando yo quiero controlar que aparezcan. Creo que las sincronicidades son eso, aparecen cuando aparecen y las ves. No es que uno controla, ¿no? Ahora acá en tambor, una sincronicidad, no. Exacto. Para mí esos son como los dos... las dos grandes, estos temas que están dando vueltas, ¿no? Incomodidad me trae información y sincronía me trae información. Cada vez que hay una sincronía, yo voy ahí a ver qué es. Siento que la carta es una sincronía, voy, por supuesto, voy con la cabeza abierta a entender qué hay. Como decía, creo que era Luca Cervetti, no recuerdo quién, sin que se te caiga el cerebro, ¿no? Es decir, no es que porque veo una sincronía, bueno, voy, entonces me tomo un pasaje a Australia porque en realidad lo que sentí... No, ir en equilibrio a entender qué es lo que hay ahí, ¿no? No sea que... Porque, ¿qué es lo que sucede? Siempre es una delgada línea de, como vos decías, ¿es que yo quiero recibir ese mensaje? ¿Es que yo quiero recibir el mensaje de que tengo que ir a Australia? Entonces, inconscientemente, que acá es el gran actor, vamos a decir, ¿no? Que está en todo esto, el inconsciente, quiero ir a Australia y voy a hacer lo imposible para que el mensaje, la sincronía sea Australia, o en realidad voy desde el lugar más equilibrado posible, abierto a entender qué me trae esa sincronía, ¿no? Y analizar, ¿verdad? ¿Y fue una sincronía o fue una sincronía? No hay una receta, ese justamente es lo lindo, eso es lo divertido, de estar atento, de tomar esta información, de pasarla por el cuerpo, y muchas veces la materia, el cuerpo, es el que te termina dando, ¿no? ¿Cómo me siento? Si me siento alineado, es un sí. Y si hay algo que no me termina de cerrar, bueno, sigo viendo, ¿verdad? Sigo analizando. Sí, en definitiva, sincronía e incomodidad, ¿no? O malestar. Está muy bueno. Vas a estar en Expo Kármica el viernes y el sábado dando un taller y una charla sobre estos temas. ¿Querés ampliar un poquito sobre qué vas a estar? Sí, claro. Bueno, invitados, por supuesto, todos. La charla va a ser sobre geometría sagrada y creación de la realidad, donde vamos a estar viendo, no solamente de la geometría sagrada, haciendo primero una introducción a cómo, otra de las leyes universales, en realidad de lo que está por debajo de esas leyes universales, es que toda verdad es media verdad. Esto lo decía este muchacho Hermes Trismegisto hace como 4.000, 5.000 años. Entonces, no hay una única, y lo decía recién Flor, no hay una única verdad para todos, no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Yo, para cerrar el cuento, por supuesto, estudié astrología y tarot después, ¿no? Porque esa grande mentira de la humanidad, después me di cuenta de que lo experimenté,
¿verdad? Cuando mi maestro, que también va a estar ahí en Expo Kármica, agarró mi carta, éramos un grupo de gente que estaba estudiando astrología, y dijo, Sergio, vos de chiquito tu papá no estuvo en tu casa, ¿no? Y ahí fue como, bueno, listo, está bien, la astrología existe, ya no me expliques nada más, pero ya sé, ya lo experimenté, ¿no? Sí, ahí tenía un Saturno retrógrado en Cáncer en 4, en definitiva, y otras cosas más, ¿no? Entonces esto, ver desde distintas perspectivas la realidad, cómo funciona todo y de qué manera tener una intro a la geometría sagrada, de qué es, de cuáles son las formas principales, y lo que a mí más me gusta es este conocimiento, sea sabiduría, de qué manera cada uno se lo quiere llevar y se lo puede llevar para que mejore tu vida. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y lo que busca Expo Kármica es presentarte las distintas opciones para que vos tomes las que quieras, las integres y que vivas mejor, que vivas más plena, más feliz, más pleno, ¿no? Y por otro lado el taller, que es geometría en tus manos, geometría sagrada en tus manos, para que juguemos con esto, ¿no? Para que juguemos con formas, con estos sólidos platónicos son en este caso, y hay otras más, y cada uno pueda armar el suyo y podamos ver también, y veamos también, cómo quizás desde una pequeña meditación o de qué manera uno puede trabajar con este vehículo álmico, ¿no? que tiene un nombre especial que se llama Merkaba, y conectar con eso sutil desde la forma. Así que esa es la propuesta en esos dos encuentros. Uno va a ser el viernes y el otro va a ser el sábado. Está buenísima, a mí me encanta. Yo te contaba antes de iniciar la charla que como buena diseñadora me gusta mucho dibujar. Entonces yo ya aprendidísima con la propuesta y vi que tenés tatuajes. ¿Me contás un poco? Claro que sí. Este fue de los dos, este fue el primero, que es un sol, con el nombre de mis 3 hijos, que son de alguna manera mis soles, ¿no? Y el centro del universo, entendiendo que son una parte, ¿verdad? Pero son de alguna manera ellos, esos soles que te calientan, que te dan energía, que te ayudan. Y este otro es interesante, este fue el origen de cómo llegué a la geometría sagrada, y yo doy unos talleres que de alguna manera lo que recibí había una meditación muy grande en Córdoba hace unos años, y en esa meditación fueron unas semanas increíbles. Este es un buen término. Uno dice increíbles, en realidad son totalmente creíbles. Uno lo sorprende, uno puede decir mágicos. Fueron unas semanas mágicas, donde se dio una secuencia de información y de situaciones realmente hermosas. Y el comienzo fue en este lugar, y recibí este símbolo, y la instrucción de que tenía que dar enseñar el camino a la 4ª dimensión usando el cubo de Metatron. En ese momento apenas creía que había algo que se llamaba el cubo de Metatron. Tuve que empezar a ver qué era. Desde los registros justamente me habían dicho casualmente, ¿no? Estas sincronías, unas 2 o 3 semanas antes, que tenía que empezar a sentir la geometría sagrada, no a entenderla, sino a experimentarla. Y ese fue el puntapié para terminar dando estos talleres, que no el de Expo Kármica, ¿no? Unos talleres que doy, donde la geometría sagrada es una parte. Así que, bueno, este símbolo, que no lo encontré en ningún lado, se convirtió ahí también en algo muy especial, ¿no? En una forma muy, muy especial. Qué lindo. Bueno, muy bueno. Bueno, te agradezco un montón por este rato que me deja pensando. Te decía también que las charlas en general me dejan cosas a mí en lo personal, y espero que a quien las escuche. Así que te agradezco un montonazo y espero verte en Expo Kármica. Un placer, Flor, un placer haber hablado con vos. Realmente te agradezco mucho también. Muy, muy, muy lindo cómo llevas todo, muy ameno, como todo fluye. Así que muchas, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio. Bueno, gracias a vos. La verdad que me voy re contenta también. Un besote. Beso. Chao.